Buenas tardes. Siguiendo con la telecapacitación de los jueves científicos, hoy día 20 de junio del 2024 tenemos el tema lectura de artículos científicos, medidas de efecto más allá de la significancia estadística. Tenemos como expositor al doctor Víctor Román Lazarte. Él es médico cirujano, asesor de proyectos de investigación del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. El doctor Román Lazarte es tutor de investigación en el Centro de Investigación en Atención Primaria de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, investigador adjunto en la Universidad de Huánuco, docente en la Universidad Nacional Daniel Arcides Carrión y es investigador RENACIT con CITEC. El doctor Román Lazarte ha hecho estudio de posgrado en epidemiología clínica y bioestadística, posgrado en Estadística aplicada a la investigación y análisis de datos y posgrado en Salud Pública y Salud Global. Doctor Víctor Román Lazarte, buenas tardes y bienvenido. Puede usted continuar con su exposición. Gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Muchas gracias por la invitación también, aparte por parte de docencia. Perfecto. Vamos a iniciar. Perfecto. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Muchas gracias por su asistencia. Eh, es un placer para mí poder brindarles esta, esta sesión que trata de darles un poquito del alcance sobre la lectura de artículos científicos, principalmente para poder no solamente quedarnos con los resultados o con las conclusiones de algunos de los, de los estudios que nos podemos encontrar en el día a día, sino también para poder interpretar de manera un poco más profunda algunos aspectos que quizás nosotros pasamos por alto, que es la eh, estadística como tal. Entonces, vamos a tratar de comprender algunas de estos aspectos estadísticos para que podamos conversar mucho mejor. Entonces, eh, estamos compartiendo la pantalla muy bien y vamos a comenzar. Perfecto. Muchas gracias por la presentación, doctor, nuevamente. Muchas gracias nuevamente también por su asistencia a cada uno de ustedes. Mi nombre es Víctor Román Lazarte y actualmente laboro en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja como asesor de proyectos en la Subunidad de Investigación e Innovación Tecnológica. Muy bien, ¿qué vamos a abordar en esta sesión? Vamos a tratar ahorita con un caso práctico para que podamos meternos de lleno al contexto que vamos a abordar, que es la estadística eh, en los artículos científicos. Aparte, también vamos a hablar un poco de la significancia estadística como tal. Posterior a eso, las medidas de efecto que usualmente nosotros nos encontramos en los artículos científicos. Posterior, el intervalo de confianza que usualmente se acompañan a estas medidas de efecto. La relevancia clínica como tal y los puntos clave que vamos a tomar en cuenta para poder llegar a una conclusión de toda esta sesión. Perfecto, entonces vamos a comenzar con el caso práctico. Este es un artículo muy interesante, es un ensayo clínico que evaluó el efecto de la acitromicina intraparto versus un placebo en la sepsis neonatal y como resultado principal la muerte, ¿no? O sea, trató de evidenciar que la acitromicina intraparto prevenía las muertes a causa de la sepsis neonatal. Entonces, cuando nosotros hacemos la lectura de los artículos científicos, siempre nos vamos a encontrar con tablas muy bien elaboradas, pero a veces que no proveen la interpretación adecuada. Eso es lo malo cuando te limitan en el número de palabras en los artículos, entonces no puedes explayarte completamente en la interpretación puntual de cada uno de los numeritos que te dan, ¿no? A veces resulta un poco complicado poder poder interpretar cada uno de estos numeritos, de estas cifras, vamos a poner el puntero, ¿ok? Vamos a poner puntero. Entonces, como nosotros podemos ver acá hay un montón de numeritos, hay un montón de numeritos, podemos ver, hay un valor P, hay un odds ratio, que quizás ustedes conocen un poco la definición del odds ratio, hay diferencias de riesgo, están los
las medidas de resumen de algunas de las variables que nosotros podemos encontrar en esta tablita, ¿no? Y en general, lo que pretende una tabla de resumen, una tabla que nosotros podemos encontrar en un artículo científico, es justamente hacer más simple y más digerible ese, ese estudio por completo, ¿no? Entonces, esta tabla debe ser fácilmente interpretable para que ustedes puedan tomar una decisión y sobre todo, ¿no? Generar alguna otra pregunta, alguna otra cuestión más adelante. Entonces, vamos a encontrar diferentes aspectos y nosotros vamos a centrar principalmente en estos dos del final, que es el odds ratio con sus intervalos de confianza, como nosotros podemos ver aquí, el 95 al 95 por ciento CI que menciona, es el intervalo de confianza 95%, y los valores P, que en este caso está en inglés, el P-Luna. Entonces, vamos a tratar de desarrollar punto por punto, y uno de esos puntos importantes es justamente la significancia estadística. Seguramente muchos estudios, o en la práctica de investigación, o en la práctica educativa, en la práctica académica, hemos visto, hemos escuchado sobre el famoso valor P, ¿no? Eh, Incluso se han hecho muchos memes en la comunidad científica, ¿no? Esperando los resultados, seguramente en sus tesis, ¿no? Eh, Ustedes esperaban encontrar un valor P menor del 0.05, ¿no? Y muchos memes se han hecho así, ¿no? Si es que tus resultados no tienen un valor de P menor de 0.05, quiere decir que no se ha encontrado nada, ¿no? Eso es lo que es una traducción antigua, es una práctica ya desfasada de la investigación el solo basarse con el valor P, ¿no? Hay situaciones en las que si tu investigación resulta con un valor P mayor del 0.05, créeme que va a estar muy bien, porque hay situaciones en las que nos genera confusión el hecho de que se crea que una investigación tiene que ser así porque la teoría lo respalda, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante, eh, principalmente en algunos aspectos clínicos. Esto sucede bastante, que nosotros creemos que el hecho de que ya tenga un valor P menor del 0.05 ya significa automáticamente que tenemos que seguirlo a rajatabla esa recomendación o cosas que no es así, ¿no? Incluso, ¿no? En muchos aspectos hemos preferido que estos resultados sean menor a 0.05 para justamente tener un valor estadísticamente significativo, ¿no? Entonces, esta significancia estadística, ¿no? Y principalmente este valor del 0.05, ¿no? ¿De dónde se remonta este valor de 0.05? Todo es culpa de este señor. Este señor es Fisher. Seguramente han escuchado, ¿no? En algún momento de sus vidas académicas, el término, la prueba exacta de Fisher. Ya bueno, este señor Fisher es quien acuñó esta prueba exacta justamente, bueno, con algunas modificaciones más adelante, en su libro, pues, Statistical Methods for Research Workers, métodos estadísticos para investigadores, ¿no? Que ha ido evolucionando. Ahorita no recuerdo muy bien en qué edición está, pero ha ido evolucionando y actualmente todavía se encuentra, es uno de los libros más usados para estadística en investigación. Eh, entonces, Ronald Fisher lo que mencionó es que este umbral de 0.5 puede ser un umbral aceptable de no aleatoriedad. ¿Qué quiere decir? Que este valor P es tan pequeño que no creo que este valor de 0.05 sea tan pequeño como para deberse a la simple casualidad. O sea, ¿a qué me refiero con todo esto? No ustedes dirán, pucha, pero todavía no me explicas qué cosa es ese valor P. Ya me explicaste que el valor P del 0.05 es el umbral. Ok, yo también lo sé porque eso en las tesis nos han dicho, nos han mencionado que metodología de investigación, tener un valor de 0.05 menor a 0.50, este 0.05 es estadísticamente significativo. Ok, pero lamentablemente esto convirtió en una regla. O sea, Fisher solamente lo postuló. Dijo que puede ser, ¿no? Un 0.05, pero no es que sea una regla, ojo, no es que sea una regla de 0.05, sino que puede existir que hayan situaciones en las que un valor de 0.01, 0.001 sea mejor. Y tuvo razón, porque más adelante los estudios corroboraron esta situación y la vamos a ver. Entonces, vamos a hacer un ejemplo práctico, ¿no? Él es Steve, les presento a Steve. Steve nos va a explicar en qué se basa este valor P. En la práctica es un concepto para rechazar la hipótesis nula. O sea, este concepto es netamente estadístico, rechazar la hipótesis nula.
Esto se basa en la probabilidad de la ocurrencia de un evento por simple casualidad. Vamos a tomar el ejemplo de las monedas, ¿no? Para poder especificar de dónde nació este valor P, Alex, ella que está acá, está caminando, se somete a una prueba y para esta prueba ella va a utilizar una moneda para explicar las probabilidades. ¿Ok? Esta parte es simple, vamos a utilizar netamente monedas para poder explicar de dónde salió ese valor P. ¿Ok? Chévere. Entonces, cuando nosotros lanzamos una moneda, vamos a tener un 50% de probabilidad de que te salga cara o sello, ¿cierto? La primera vez, ¿no? Tú puedes apostar, te apuesto que me sale cara y vas a tener un 50% de probabilidades de que te salga cara, porque es así, ¿no? Perfecto. Pero te dice, ¿no? Ya, te apuesto otra vez que el siguiente tiro otra vez va a salir cara. Entonces ya no solamente se basa en un tiro siguiente, sino son dos tiros consiguientes, ¿no? O sea, ya son dos tiros y en los dos tiros que te salga cara, pues bueno, ¿no? Pucha, ya bueno, mucha casualidad quizás, ¿no? Esa probabilidad de que te salgan dos caras al mismo tiempo, o sea, dos caras después de dos tiros seguidos, ¿no? Esa proporción de probabilidad se reduce a un 0,25, o sea, un 25% de probabilidad de que te salga nuevamente otra cara, porque ya tú lanzaste una moneda y tenías la probabilidad de 50-50. Ahora vas a lanzar otra vez y otra vez tendrías la probabilidad de 50-50, entonces son probabilidades consiguientes. Y te dice, no, nuevamente voy a lanzar y te apuesto nuevamente que me va a salir otra cara. Otra vez lanza y ahora vas a tener si en un momento tenías 25% de probabilidad, ahora vas a tener un 12,5% de probabilidad. Este 0,125 se multiplica por 100 y te sale un 12,5 de probabilidad. Y va reduciéndose, ¿no? Si en un momento tenías 50, la próxima vez tenías la mitad, que es 0,25. Y la próxima vez vas a tener la mitad, que es 0,125. O sea, el 12,5% de probabilidad. Vas a seguir tirando las monedas hasta un punto en donde llega a un porcentaje de probabilidad menor del 5%. En este caso, estamos hablando de un 3,9% de probabilidad de que te salga ese tiro nuevamente en cara. ¿Y cuántas veces ha tenido que pasar? 8 veces, ¿no? Pero qué raro, ¿no? Si una persona te lanza una moneda 8 veces seguidas y le sale cara las 8 veces seguidas, no se preguntarían ustedes, oye, está raro, ¿no? O sea, qué tanta suerte tiene que tener una persona para que las 8 veces seguidas le salga cara, ¿no? Y ahí es donde salió ese valor P. Ahí es donde se originó ese valor P. O sea, esto es una forma muy básica de explicar de dónde se originó este valor P, ¿no? Eh, una vez es casualidad, ¿ok? Las personas tienen suerte. Dos veces ya las personas tienen mucha suerte. Ya tres veces, ¿no? Son cosas del destino, ¿no? Mucha suerte de la persona. Mucha casualidad, ¿no? Pero ya cuando va siendo muy repetitivo este patrón de que siempre sale cara, siempre sale cara, siempre sale cara, hay una pregunta, ¿no? ¿Qué tanta suerte debería tener esta persona para tener 8 tiros seguidos en cara? ¿No? ¿Por qué tendría 8 tiros seguidos en cara? Eso es muy raro. Es una de dos. O Alex está haciendo trampa, ¿no? Lo cual no se debe a la casualidad, si es que está haciendo trampa, no se debe a la casualidad, o que la moneda esté trucada, ¿no? Que tampoco no se deba a la casualidad. Entonces tú con este valor P minúsculo dices, ah, no, esto ya no se debe a la casualidad. Algo está pasando aquí. Y esa es la idea, que tú, en tu práctica diaria, no asumas las cosas netamente por casualidad. Por ejemplo, ¿no? Durante las épocas por ejemplo, durante estas épocas hay un mayor índice de contagio de algunas enfermedades virales, principalmente respiratorias, ¿no? Y no es casualidad que te contagies, no es casualidad, simplemente que han ocurrido algunos factores para que tú puedas contagiarte. Uno de ellos es estar al lado de otra persona que se ha contagiado, ¿no? Que está enfermado. Otro posible factor de riesgo es que no tengas las vacunas completas, ¿no? De las enfermedades virales, por ejemplo. Eso también es un factor. Entonces, si te das cuenta, hay algunos factores que se van acumulando y las cosas no suceden netamente por casualidad. ¿No? El hecho de enfermarse no sucede netamente por casualidad, sino porque algo está pasando. Y ese es el pensamiento. De la misma forma ocurre en la práctica clínica, ¿no? ¿Por qué este tratamiento está funcionando? No es por casualidad, es porque efectivamente el tratamiento tiene un efecto directo en la enfermedad, no en el paciente.
¿no? Porque este paciente no se está recuperando y está pasando a la unidad de cuidados intensivos. Es porque algo está ocurriendo y esto no está pasando por simple casualidad. Y es ahí donde entran estos términos de la probabilidad. Y justamente nosotros tratamos de evaluar que la probabilidad de que una persona fallezca, la probabilidad de que una persona se recupere a partir de un tratamiento, de que una persona entre a la unidad de cuidados intensivos, disminuya. Tratamos de que eso disminuya y que no se deba netamente a la casualidad o al curso de la enfermedad, ¿no? Entonces tratamos de evitar eso. Y en este caso, pues ahí se acuñó este término, ¿no? Del 0,05%, porque ya son 8 veces que tira y algo está pasando. Esto ya no es casualidad. Pero simplemente Fisher dijo, pues no, hay que tomarlo así con pinzas, no es algo rígido, no es algo a lo que ustedes siempre sí o sí se tienen que atener. Pueden haber cambios, pero lamentablemente se ha convertido en una práctica muy rutinaria, ¿no? Y yo también lo utilizo, para serles sincero, ¿no? Yo también lo utilizo, que en la práctica de investigación se utiliza el valor de 0,05, ¿no? Es un valor estándar hoy en día, pero pues para eso está el siguiente punto, las medidas de efecto. Ahorita nos vamos a ir. Entonces, en resumen, ¿no? Lo malo del valor P es que en los estudios de investigación solo nos daba la probabilidad, ¿no? Nos da una probabilidad del 3% de que te ocurra esto, nos da probabilidad de menos del 1% de que ocurra esto. Y usualmente pasa eso, pues, ¿no? Esto no está pasando por casualidad, sino que hay 1% de que esto verdaderamente esté ocurriendo por casualidad, ¿no? Versus un 99% de que esté ocurriendo por algún otro factor. Hay algunos otros métodos que pueden cuantificar o estimar el efecto de dicho valor P, ¿no? Entre ellos es el valor de V de Kramer, seguramente lo han escuchado, el Rho de Pearson, la I de Moran, ¿no? Pero estas formas solamente categorizaban la fuerza. ¿En qué aspecto? En que, por ejemplo, el V de Kramer hace que tu valor P, principalmente a partir del chi cuadrado, ¿ya? En estos aspectos hay que ser muy claros, principalmente el chi cuadrado hace que tu fuerza de asociación sea baja, media o alta. Nada más, ¿no? O sea, sí, tiene una alta fuerza de asociación, pero ¿qué es alta? O sea, eh, ¿a qué número te refieres tú para decir que es alta la fuerza de asociación, ¿no? Entonces, luego de todo esto apareció algo muy, muy bonito, que fue la regresión logística. Bueno, la regresión logística como tal apareció en el siglo XIX, pero su aplicabilidad partió en el año 1950, ¿no? Y a partir de acá se realizaron múltiples diseños de regresión, formas de regresión, ¿no? Para poder hacer justamente los estudios predictivos, para que tú tengas la certeza, o bueno, la probabilidad de que vas a cuantificar con qué fuerza se mide una variable de la otra, ¿no? Y ahí sí ya tienes una fuerza específica. Y esto vamos a verlo con la siguiente diapositiva. Las medidas de efecto, entre ellas la regresión logística, trajo consigo el cálculo de los famosos odds ratio, la razón de Moe, ¿no? Los odds ratio, seguramente muchos de ustedes escucharon de los odds ratio, muchos de los trabajos reportan odds ratio para que puedan ser publicados, ¿no? Y es una medida relativamente fácil de interpretar, porque no solamente acá mencionas un valor del 0,05, sino le asignas una medida más precisa de análisis. Eso quiere decir que ya no solamente estás diciendo, no, tiene un valor P menor del 0,0005, ¿no? El más chiquitito de todos, sino que le estás poniendo un número. ¿Qué tanto varía la proporción en un lado o del otro? ¿No? Entonces, esa es la idea justamente, ¿no? De esta forma, en los estudios, los valores de odds ratio pueden variar de cero a más infinito. Ok, vamos a explicar mucho más esto mediante este gráfico. Los odds ratio nacieron a partir de las proporciones, bueno, en sí razones, ¿ya? Razones de que ocurra un caso, eh, o sea, un enfermo en el grupo de los expuestos versus un no enfermo en el grupo de los expuestos. Esto es mucho más sencillo cuando nosotros lo trasladamos aquí, a la parte del grafiquito, a esta parte que está aquí, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, encontráramos en un estudio un odds ratio de 1,80, ¿qué podríamos decir al respecto, no? Como el odds ratio es una división, ¿no? Acá podemos ver que el odds ratio es una división. Este odds ratio va a tener un efecto nulo de 1, porque recuerden ustedes, si es una división, 4 entre 4 va a ser igual a 1. 100
entre 100 va a ser igual a 1. O sea que si nosotros tenemos el mismo porcentaje de casos en los expuestos y el mismo porcentaje de casos en los no expuestos, o sea que no hay efecto, ¿no? Simplemente a eso se refiere. Entonces, lo que esté más allá de 1 y lo que esté más atrás de 1 significa que hay diferencia. Significa que hay diferencia. Y acá podemos ver eso, ¿no? Que este 1.80, por ejemplo, es un valor puntual de odds ratio, acá está, y se encuentra en un grafiquito en donde el 1 se encuentra en el medio, y esta línea es la denominada línea de no efecto, ¿no? Entonces, si bien este 1.80 se encuentra más allá de la línea de no efecto, vamos a encontrar algunas líneas interesantes que están cruzando esta línea de no efecto, ¿no? Entonces, si nosotros retrocedemos un poco a nuestra primera diapositiva, vamos a encontrar que justamente, ¿no? Los odds ratios se acompañan de dos medidas, y esas medidas son los intervalos de confianza. En el ejemplo, nosotros también estamos colocando un intervalo de confianza, ¿no? Y este intervalo de confianza va a ser importante al momento de interpretar netamente el estudio para la población. Entonces, si nosotros tratamos de leer un artículo científico, ya no solamente nos vamos a basar en el valor P, ya no solamente nos vamos a basar en el odds ratio, sino también tenemos que mirar el intervalo de confianza. Porque si el intervalo de confianza te menciona que en la población no va a haber ningún efecto, pues simplemente se tiene que o bien realizar más estudios, ¿no? Con mayor población, o bien descartar este trabajo, este artículo para tu práctica clínica, ¿no? Porque esa es la idea, que lo apliques en tu práctica clínica, en tu práctica diaria, ¿no? Entonces, en los estudios que evalúan asociación entre dos variables, es usual encontrar ese tipo de medidas, ¿no? Como los odds ratio, los risk ratio, los hazard ratio, los prevalence ratio, ¿no? Que son divisiones. Todas estas medidas son divisiones. Son mucho más sencillas de interpretar porque si tú te pones a interpretar un valor P menor de 0.05, ¿no? Simplemente vas a decir que sí se asocia o no se asocia, entre comillas, el término de asociarse, ¿no? Porque en sí el término adecuado es independencia. Pero bueno, no vamos a meternos de lleno en la parte de estadística. Pero estos odds ratio, risk ratio, hazard ratio, prevalence ratio son más sencillos de interpretar. Detrás puede haber una maquinaria matemática amplia, ¿ya? Porque estos se basan en regresiones, en ecuaciones de regresión, pero el resultado final para un clínico y para la parte de aplicabilidad es sencillo de interpretar. Entonces, estas medidas van a indicar un efecto cuantificado directo que posteriormente se puede extrapolar en otras medidas. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer el ejemplo acá. Por ejemplo, ya vamos a empezar, nos vamos a meter adhiriendo a la lectura de estos odds ratio, por ejemplo, ¿no? En este caso, este articulillo menciona el efecto de la suplementación de magnesio sobre la preeclampsia en las embarazadas de bajos ingresos, ¿no? Y esto es un ensayo clínico aleatorizado. Perfecto. Entonces, lo que se ha hecho es lo siguiente, ¿no? Se ha tenido un grupo de mujeres con preeclampsia y otro grupo de mujeres también con preeclampsia. A uno de ellos le aplicaron el magnesio, a otro de ellos le han aplicado el placebo, ¿no? Y de acá han decidido, pues, ¿no? ¿Cuántos de ellos tienen efecto bueno y cuántos de ellos tienen efecto malo? ¿Cuántos de ellos tienen efecto bueno y cuántos de ellos tienen efecto malo? Eso es lo que se trató de averiguar en esta tablita, ¿no? Y ahí está, el outcome o el desenlace del magnesio oral, de la suplementación de magnesio oral versus el grupo placebo, ¿no? Perfecto. Entonces, sobre la preeclampsia, ¿qué es lo que pasó? Que en el grupo de magnesio, 26 de esas personas hicieron preeclampsia como tal, mientras que en el grupo control, 29 hicieron preeclampsia. O sea, por términos numéricos, podríamos decir que en el grupo de magnesio hubo menor, ¿no? Hubo menor cantidad de gestantes con preeclampsia que en el grupo de control, ¿no? Porque acá hay más. Sin embargo, el odds ratio te dice que hay 0.90, con un intervalo de confianza de 0.48 al 1.69. Y si te das cuenta, tu valor P no sale significativo, ¿no? Algo muy interesante de esto es que usualmente estos dos van a ir de la mano. Los intervalos de confianza con tu valor P.
Entonces, cuando uno hace la primera lectura, si ya saben un poco sobre interpretación de odds ratio, podría pensar que con este resultado de 0.99 hay un efecto, mm, por así decirlo, de prevención, ¿ya? De beneficioso, de otro efecto de protección para el grupo de magnesio, ¿no? Hay un 0.9 veces riesgo bueno, de prevención de preeclampsia. ¿Eso qué significa? Que si nosotros lo planteamos así, en el grupo, en nuestro arbolito de no efecto, este va de 0 a 1 y de 1 más infinito, ¿se acuerdan? Este 0.90 debe estar por acá, 0.90, ¿no? Ahí está el valor puntual del odds rate. Si nosotros vemos está antes del 1, eso quiere decir que hay un factor protector, ¿no? Para el desenlace, de aproximadamente 10%, porque recuerden que estos son divisiones. Porque si nosotros multiplicamos, por ejemplo, si hay 100 personas y tú lo multiplicas por 0.9, esta va a disminuir, ¿no? ¿A cuánto va a disminuir? A 90. No aumenta. A pesar de que tú hagas una multiplicación por 0.9, esto disminuye porque justamente esto es un valor menor a 1. Entonces, como tú estás realizando una división, justamente eh, partes de este punto, ¿no? De esta teoría. Mientras que los valores mayores a 1, por ejemplo, acá hay un valor en el intervalo de confianza de 1.69. Si tú multiplicas el 100 por el 1.69 vas a tener 169, ya no vas a tener 90, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto hace que aumente. Simple, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú, nuevamente, tienes 100 personas acá, de las cuales les has dado magnesio al grupo de gestantes con preeclampsia o al grupo de gestantes para que prevengas la preeclampsia, vas a tener 10 personas menos que te desarrollan preeclampsia porque has disminuido esa cantidad. Y en este caso es el 10% que tú has disminuido. Pero por otro lado, si de este grupo de 100 han aumentado, o de este grupo de 100, 69 personas más han desarrollado la preeclampsia, quiere decir que has tenido un 69% mayor de riesgo de que te desarrollen preeclampsia, ¿no? Porque es simple, una división eh, por un número fraccionario te va a dar un valor menor al que nosotros estábamos esperando, que en este caso es 100, ¿no? Y esta es la teoría detrás de todo el odds ratio. Y es la forma de cómo nosotros debemos interpretarlo adecuadamente. Que si los valores menores eh, están en un lado de la tabla, por ejemplo, en este caso están en el magnesio aquí, y para acá están en el favor del placebo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, no solamente nos tenemos que guiar del numerito, que a buenas a primeras, sí, pues no, hay una menor cantidad, pero solamente son 3, ¿no? Yo dudaría, ¿no? Hay 3 aquí. Hay 3 personas de diferencia que han desarrollado el outcome, que es preeclampsia, el desenlace que es preeclampsia. Pero el otro ratio también te dice que es menor, ¿no? Y ahí nos pasamos a la lectura del intervalo de confianza. Pero esto lo vamos a dejar en stop para leerlo por completo al final. Entonces, nuevamente, acá está otro odds ratio, que es 0.78 sobre headache, ¿no? O sea, dolor de cabeza. Acá nuevamente no vemos que es menor la cantidad de personas, la cantidad de personas que han tenido dolor de cabeza en el grupo de que han tomado magnesio versus 14, que son mayor, ¿no? 3 personas nuevamente de diferencia, ¿no? Interesante. Acá hay 1.49, este es mayor que 1, ¿no? Este es mayor que 1. Y acá podemos ver la inversa, ¿no? Lo que pasa al revés. Por ejemplo, acá tenemos problemas visuales, ¿no? Que usualmente es un síntoma de preeclampsia grave principalmente. Esto también disminuye, ¿no? Acá tenemos en el grupo de magnesio mayor cantidad de personas que han desarrollado síntomas visuales, ¿no? O posiblemente pues son escotomas. Entonces, eh, si nosotros nos vamos al odds ratio, vamos a ver que están directamente relacionados, ¿no? Si el magnesio del grupo aumenta, el odds ratio también aumenta. Entonces, esto está funcionando directamente con el grupo de magnesio, ¿no? Entonces, una vez nosotros que hemos identificado ya cuándo aumenta y cuándo sube, o sea que esto de acá tiene un 49% más de riesgo, o sea, el hecho de tomar magnesio tiene 49% más de riesgo de que tengas problemas visuales. ¿Cómo es eso posible? Pueden decir, ¿no? Si se supone que el hecho de tomar magnesio, pues, ayuda, ¿no? Este es suplemento de magnesio, Juan. Este es suplemento de magnesio. ¿Cómo es posible que te pueda desarrollar mayor incomodidad visual, ¿no? El hecho de estar en el tratamiento, pues justamente para eso se hacen los ensayos clínicos, ¿no? Para ver si es que verdaderamente sirve o no sirve.
¿no? Y en este caso, pues hay un 49% más de riesgo de que se desarrolle este tipo de desenlace. Dolor abdominal. Si hay dolor abdominal, por ejemplo, bueno, son menores las cantidades, pero hay mayor cantidad de grupo control y una menor cantidad en el grupo de magnesio, ¿no? Igual, se repite lo mismo. Entonces, estos dos ratios están funcionando en base a magnesio. Y si nos damos cuenta, todos los valores P son muy chiquitos, ¿no? Bueno, perdón, muy grandes, por el contrario, no hay ninguno que es menor de 0,05, ¿no? Entonces, nosotros dejamos de lado esta lectura porque nos vamos a centrar netamente en el odds ratio. Esto es lo más importante, porque a partir de acá nosotros podemos definir incluso si es que algo es estadísticamente significativo o no. Y viene la lectura del intervalo de confianza. El intervalo de confianza es un aspecto muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque esto nos va a decir justamente si es que hay significancia estadística o no hay significancia estadística. Por ejemplo, en estos casos, ¿no? Nosotros hemos hecho nuestro arbolito de odds ratio porque tenemos un intervalo puntual, que en este caso lo vamos a presentar aquí, ¿no? Este es el intervalo puntual. Cada bolita, es el estimado puntual. Cada bolita es un estimado puntual, o sea, es el odds ratio. Cada bolita. Y cada palito, ¿no? Cada palito es el intervalo de confianza. Perfecto. Entonces, vamos a irnos a la lectura de este estudio. Este estudio trata de ver la asociación entre la lactancia materna exclusiva y el riesgo de asma en niños preescolares, ¿no? Este es un estudio de cohorte, ¿no? Trató de hacer un seguimiento en los niños para ver si es que desarrollan en algún momento de su edad preescolar asma, ¿no? Y evaluaron también a las madres para ver si es que han brindado la lactancia materna exclusiva. Entonces, acá vamos a hacer la definición netamente, ¿no? La duración de la lactancia materna exclusiva. Nunca dio lactancia materna exclusiva, la lactancia materna fue de 0 a 2 meses, de 2 a 4 meses, de 4 a 6 o mayor de 6, ¿no? Por definición, la lactancia materna exclusiva es la no inclusión de otros alimentos que no sea la leche materna hasta el sexto mes. Esa es la lactancia materna exclusiva, ¿no? Entonces, acá lo han dividido por periodos, porque hay situaciones en las que sí se requiere algún tipo de suplementación, pero no es lo ideal, ¿no? Hay evidencia que también menciona que la lactancia materna exclusiva tiene ciertos beneficios. En este caso trataron de asociarlo con la presentación de asma. Entonces, lo han dividido en dos grupos, en los niños de 13 y 4 años y en los niños que actualmente tenían, bueno, en el momento del estudio, 5 a 6 años, ¿no? Perfecto. Entonces, nos olvidamos un poco del número, nos olvidamos un poco de los números y nos vamos directamente a los odds ratio. Acá tenemos odds ratio. Entonces, ¿qué es lo que quieren decir estos odds ratio? Por ejemplo, el primer odds ratio, de los niños de 0 a 2 meses, que acá están, de 0 a 2 meses, o sea, de los niños que solamente consumieron lactancia materna exclusiva hasta los 2 meses, el riesgo de desarrollar asma fue menor, ¿no? Porque dice que es 0,54, o sea, es menor, por eso está pintado para abajo. Ahí está, ¿no? Es menor el riesgo que ellos van a tener de desarrollar asma en comparación de los que nunca han tomado, porque ahí está, de los que nunca han tomado, el odds ratio es 1. Y todos se comparan con este valor de no efecto, con 1. ¿Qué tan menor? 0,54 veces. O si deseas, en porcentajes, simplemente lo restas con la unidad. Y es aproximadamente un 46% menos de riesgo de que desarrolles asma. Si es que han tomado lactancia materna exclusiva de 2 a 4 meses, nada más, de 2 a 4 meses, vas a tener nuevamente 0,54, o sea, 46% de prevenir el asma, ¿no? Que es un factor protector de asma. Igual, ¿no? Con el de 4,6, o sea, de 4 a 6 meses, vas a tener 0,47 veces de riesgo, o sea, que disminuye tu riesgo. ¿Cuánto disminuye tu riesgo? Un 53%, porque solamente lo estás restando a la unidad. O sea, ¿cuánto falta de aquí para llegar aquí? ¿No? Básicamente es eso. Mientras que si es que tú has consumido más de 6 meses la lactancia materna, pues no has tenido lactancia materna exclusiva más de 6 meses, probablemente ya no encuentres ningún efecto, ¿no? Porque está con un 0,88, o sea, 0,82. O sea, sí hay disminución en un 18%, ¿no? Pero ahorita vamos a ver por qué decimos que no hay ningún efecto. Porque justamente nos vamos a ir al intervalo de confianza. El intervalo de confianza es el reflejo que tú tienes de tu estudio o del estudio que se ha realizado para la población.
Recuerden ustedes que cuando se hacen este tipo de estudios, no se trabaja con toda la población de los niños, ¿no? En este caso no han agarrado a todo el país, ¿no? Eh, para poder hacer este estudio. Simplemente han utilizado una muestra, una porción de esta población. Y por tanto necesitan reflejar sus resultados hacia la población para ver qué tan posible es que estos resultados que tú has encontrado también se reflejen en la población, ¿no? Netamente. Y para eso te sirve el intervalo de confianza, ¿no? El intervalo de confianza eh, te menciona que tus valores en la población pueden estar entre un límite inferior a un límite superior. Entonces vamos a poner aquí, vamos a borrar todo esto, ¿ya? Y vamos a colocar, perdón, y vamos a colocar nuevamente la pluma para ver los intervalos de confianza. Entonces, si bien tu valor puntual en el primero ha sido 0.54, que está aquí, 0.54, tu intervalo de confianza varía de 0.37 a 0.79. Ok, listo, tenemos ese valor. ¿Qué quiere decir ese valor? Que si bien en tu muestra tú has encontrado que la lactancia materna exclusiva de 0 a 2 meses previene o disminuye el riesgo de asma hasta en un 46%, porque recuerda que hace la resta hasta aquí, 46%, hay situaciones en que en la población puede disminuirla hasta en un 0.37 veces. Eso quiere decir, ¿cuánto falta para llegar a la unidad acá? 63. O sea, puede disminuir hasta un 63% el riesgo de presentar asma. Mientras que hay situaciones en las que en la población se va a reflejar con un 0.69, lo que se traduce en un 21%. O sea, así como hay un gran porcentaje de prevenir este riesgo de desarrollar asma, hasta un 63% puede reducir ese riesgo. También hay una proporción de la población que pues te va a disminuir solamente un 21% este riesgo. Y esto se refiere al intervalo de confianza, ¿no? O sea que sí, de alguna u otra forma, ya sea un intervalo grande, o sea, como 21% o 63%, de una u otra forma sí se puede prevenir o se puede disminuir el riesgo de desarrollar asma cuando nosotros tenemos a un paciente que ha tenido su lactancia materna de 0 a 2 meses, en comparación con aquellos que nunca han tomado la lactancia materna exclusiva, ¿no? Ese es en el caso de ese ejemplo específicamente. Pero, ¿qué pasaría si nosotros nos vamos al último, perdón, a la última barrita, que es mayores de 6 meses? O sea, en tu población, ¿no? De 3 a 4 años, tú ya los has encuestado y todo, y las mamás te dijeron, no sé, yo le di lactancia materna más de 6 meses a mi hijo. Ya, perfecto. Si ellos han tenido la lactancia materna más de 6 meses, eso quiere decir que tu valor puntual es 0.82. O sea que has prevenido de 0.82. ¿Cuánto falta a la unidad? 18%, ¿cierto? Hay un 18% de menor de riesgo que desarrollen el asma, ¿no? O sea, si ellos toman más de 6 meses la lactancia materna exclusiva, va a haber un 18% menos de riesgo que desarrollen asma. Pero, ojo, si tú esto lo reflejas en la población, te va a dar en un 0.49 y un 1.36. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien este 0.49, ¿cuánto falta para la unidad? 51, ¿cierto? Y este 1.36, ¿cuánto se fue mayor a la unidad? 36%. ¿No? Solamente son porcentajes, porque el 1% es 100, pues, ¿no? Y el 1.36% es 136, entonces ha aumentado un 36%. A eso se refiere netamente. Pueden decir 1.36 veces o 36%. Puede ser, cualquiera de las formas. Entonces, retomando. En tu muestra has tenido una reducción de riesgo de asma en un 18%. Pero en la población, ¿qué pasó? Puedes encontrar hasta un 51% de reducción de riesgo en aquellos que toman más de 6 meses la lactancia materna exclusiva. Pero también existe la posibilidad de que encuentres un 36% más de riesgo en tu población. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo la lactancia materna va a aumentar el riesgo? No necesariamente quiere decir que va a aumentar el riesgo, no. Simplemente que no tiene ningún efecto, pues. Así como puede prevenir, también puede tener un efecto negativo. O sea que se puede deber mucho a la casualidad.
si has tomado lactancia materna, puede ser que reduzcas o también puede ser que aumente, ¿no? Entonces es muy aleatorio. A eso vamos con el intervalo de confianza. El intervalo de confianza es muy importante para que nosotros podamos extrapolar este tipo de resultados, ¿no? Y lo mismo va a pasar aquí. La lectura va a ser lo mismo, porque miren, si se dan cuenta, todos estos de aquí cruzan la unidad. Y esto es en la subpoblación de los niños entre 5 a 6 años. Por ejemplo, si acá te dice que hay un odds ratio de 1.16, quiere decir que la lactancia materna aumentó en 16% el riesgo de presentar asma, ¿no? Pero en la población, pues no significa que en la población suceda eso, ¿no? Simplemente puede deberse a netamente aleatoriedad. Porque el intervalo de confianza me dice que hay un 85%, bueno, 85,1 va a ser un 15% de disminución de riesgo y un 1.59, un 59% de aumento de riesgo, ¿no? Entonces, así como puede prevenir, también puede aumentar el riesgo, cosa que no sucede usualmente, ¿no? Usualmente estas cosas se deben netamente a la casualidad, a la aleatoriedad. Entonces, no hay que prestarle mucha atención cuando los intervalos de confianza cruzan esta unidad. Recuerden que los intervalos de confianza también se basan en el odds ratio, y el odds ratio es una división, y si la división te da 1, quiere decir que no hay ningún efecto. Y esto está cruzando la unidad, todo eso está cruzando la unidad, ¿no? Entonces, va por ahí la lectura de estos odds ratio, ¿ok? Eh, Muchas de las personas que trabajan netamente en investigación encuentran mucho más fácil la interpretación de los odds ratio que las otras medidas de asociación que ahorita vamos a ver. Entonces, retomando, si bien existe un estimado puntual, es importante visualizar la variación o incertidumbre en la población, porque en tu muestra funcione no quiere decir que esto está pasando en la población también. ¿Ya? Entonces, en todos los estudios vamos a trabajar con una muestra preseleccionada y eso significa que nosotros tenemos que eh, extrapolar nuestros resultados, ¿no? Para nuestra población. Imagínense a trabajar con una muestra de 300 personas. Posiblemente esas 300 personas no sean el reflejo de toda la población de niños en el Perú, por ejemplo, ¿no? Eso sería imposible. Entonces hay que tratar siempre de extrapolar estos resultados. Vamos a ver otro ejemplo justamente con los intervalos de confianza, pero solamente acá le agregamos algo más, el famoso valor P, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, nosotros ya vamos dejando de lado el valor P, ¿no? Porque el valor de P puede ser diminuto, ¿ah? Pero no te dice nada más. No te dice nada más en todos los valores P que nosotros vamos a ver aquí, ¿ya? En todos los valores que vemos aquí, los valores P son diminutos, son menores de 0.001 en todos. Pero eso qué significa, ¿no? Ahorita vamos a ver. En este caso, estamos evaluando la obesidad y el COVID-19. O sea, la fatalidad de los pacientes con COVID-19, si es que la obesidad se asocia a esta fatalidad, ¿no? En la zona sureste de Brasil, ¿ya? Listo, entonces lo que vamos a interpretar ahora son los riesgos para Río, o sea, los riesgos de desarrollar la enfermedad. Si uno nosotros buscamos para poder prevenir, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el anterior estudio hemos tratado de que esta lactancia materna exclusiva prevenga pues el asma, ¿no? Esa es la idea, de que algo positivo también te genere algo positivo, que es prevenir algunas enfermedades. Ahora, algo negativo, la idea es que también busque ese riesgo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de desarrollar una fatalidad en este caso? Y vamos a desarrollar la interpretación de de este 2.54, ¿no? Bueno, en este caso vamos a hacerlo solamente con el modelo crudo, que ahorita vamos a explicar todo lo del modelo crudo y todo eso. En esta población de 18 a 39 años, vamos a ponerlo aquí que no lo puse, 18 a 39 años, ¿no? Hemos encontrado estos resultados en la muestra, ¿no? En la muestra. Están tomando como referencia aquellos que no fueron obesos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos este valor de 2.66, podríamos decir que ¿cuánto más se pasa de la unidad? 166, ¿no? Y es un poco más confuso, ¿no? Decir, hay 166% más riesgo, ¿no? Es un poco más complicado. Es mucho más fácil decir que hay 2.66 veces más. ¿Por qué, ah? Porque si es 100% quiere decir que si tú tuviste 100, vas a tener 166% más, ¿no? 166% más de 100 sería a 266. O sea que has acumulado 166 personas más de exceso, de exceso. Pero esto es una suma, y esto también es una suma, y esto de acá es una multiplicación, ¿no? Es por eso, nuevamente, retomando, para que no se confundan con esto. Si nosotros tenemos 100 personas, ¿ok? Y tenemos este valor puede multiplicar a estas 100 personas, ojo, estamos hablando de personas, no estamos hablando de porcentaje, a estas 100 personas para que te dé otro valor que es 266.
Eso también son personas. Ahora, este 166%, nosotros tenemos que multiplicarlo de esta forma, pues, ¿no? Por 166% sobre 100, ¿no? Básicamente es esto. Y esto que está acá sería el exceso, porque tú ya tenías previamente 100, ahora le estás metiendo el exceso del porcentaje de 166. Es diferente que decir, por ejemplo, 66. Si nosotros decimos 66 más, de hecho va a haber un exceso más, no quiere decir que ha disminuido. Entonces, para hacerlo esto más simple, en esta parte donde existe la confusión de la interpretación, cuando los odds ratio, risk ratio sobrepasan las dos unidades, ¿no? Entonces, en este caso es mejor decir 2.66 veces más, porque eso te da a ti a entender que hay dos veces más, o sea, es más del doble. 2.66 es más del doble de riesgo, y eso es bueno. Encontrar algo que te duplique el riesgo quiere decir que hay que actuar de alguna forma, ¿no? Entonces es preferible, en este caso, interpretarlo de esta forma, 2.66 veces más riesgo. Entonces, vamos a interpretar todo de una vez. En las personas de 18 a 39 años con COVID-19, porque esa es la población que nosotros estamos evaluando, la obesidad aumentó en 2.66 veces el riesgo de fatalidad. Fatalidad puede definirse como muerte, puede definirse como ingreso a UCI, puede definirse como COVID grave, en comparación con aquellos que no tienen obesidad, ¿no? Porque esta fue la referencia, o sea, este no fue el 1. La incertidumbre varió entre 2.44 veces a 2.91. Acá está. Esta es la incertidumbre, el valor del intervalo de confianza. Y si dan cuenta, este valor de confianza quiere decir que así como existe poblaciones en las que puede aumentar 2.44 veces, también va a haber poblaciones o personas en las que, o grupos poblacionales en las que aumenta en 2.91 veces el riesgo. O sea, es bastante, ¿no? Este intervalo de confianza no es pues que, como en el anterior ejemplo, que te va de, de 0.27 a 0.8, por ejemplo, que cruza la unidad, ¿no? En ningún momento cruza la unidad. Esto, por el contrario, está por encima, está por aquí el valor que estamos definiendo más adelante, por acá, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a hacer ese mismo grafiquito, acá vamos a ponerle el 2, ¿no? Y acá el 0.5. El 0.5 significaría que hay 50% menos de riesgo, ¿cierto? Listo. Entonces, más o menos todos están por encima de 2, o sea, más de 2 veces, están por aquí, ¿no? Los intervalos de confianza con su valor puntual están por aquí, ¿no? Más o menos, entonces está muy por arriba, son 2 veces más de riesgo las personas que tenían obesidad en ese momento, ¿cierto? Pero también van a haber las situaciones, ¿no? Que nosotros tenemos que evaluar qué tan grande es este efecto, y a esto vamos a ir a la siguiente diapositiva. Entonces, quizás para ustedes esto sea clínicamente relevante, ¿no? ¿A qué nos referimos ahora con clínicamente relevante? Esto lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero es bueno adelantarlo. Ustedes deciden qué es relevante y qué no es relevante, ¿no? Por ejemplo, si es que la obesidad es un problema que aumenta 2 veces el riesgo de tener fatalidad en el COVID, entonces hay que prevenir la obesidad. Si tú disminuyes la obesidad en tu población, obviamente vas a tener menos fatalidad en el COVID, y eso fue lo que afectó directamente a los fallecimientos por COVID, ¿cierto? Comorbilidades como la obesidad, la hipertensión, la diabetes, etcétera, etcétera, de comorbilidades, principalmente crónicas, determinaron la muerte o la sobrevida de los pacientes con COVID. Entonces, hay que tener mucho cuidado con definir estos puntos. En este caso es más del doble del riesgo. Eso puede ser clínicamente relevante para ti, para tu práctica clínica. O sea, recomiéndales a tus pacientes que bajen de peso, por ejemplo. Pero también está el otro lado, ¿no? Por ejemplo, en este caso ya nos estamos adentrando en la población de 70 años, mayor de 70 años. Entonces, la población mayor de 70 años, ¿no? Vamos a interpretarlo. Con COVID-19, la obesidad aumentó 1.10 veces. Y esto ya se hace más sencillo, ¿no? O sea, aumentó 10%, ¿no? Un 10%. Es un poquito más interpretable. Pero si quieres, puedes decir 1.10 veces el riesgo de fatalidad en comparación con aquellos que no tienen obesidad, porque este es el 1. La incertidumbre varió entre 1.06 veces, acá está el 1.06 veces, y 1.14 veces. Entonces, así como hay personas, ¿no?, que tuvieron un riesgo de 6% más, también hay unas personas que tuvieron 14% más de riesgo, o 1.06 veces más, o 1.14 veces más, ¿no? Pero si te das cuenta, en comparación de este que está aquí, ¿no?, este es algo más chiquito, ¿no? O sea, solamente hay un 6% de riesgo. Bueno, esto puede deberse a situaciones diversas, como una de ellas es, por ejemplo, la masa muscular como tal, ¿no? Las personas, a medida que van aumentando, incluso pierden grasa y también pierden pierden masa muscular y por tanto son relativamente más delgadas, por tanto la obesidad no juega tanto, ¿no? Va a depender mucho qué grado de obesidad también.
pero en este caso solamente lo han dicotomizado. Entonces, en el grupo de mayores de 70 años, nosotros nos preveniríamos la obesidad como tal, o sea, sería un buen esfuerzo aunar, uno, por la edad, por el grupo etario, otro, por este pequeño numerito, ¿no? Que es 0.06. Solamente vas a prevenir el 6% de las fatalidades, ¿no? O sea, de 100, solamente vas a prevenir a 6, ¿no? Que ingresen a UCI. En cambio, si nosotros lo prevenimos acá en el de 18 a 39 años, vas a prevenir de 100, ¿no? Más, ¿no? O sea, más o menos de, por así decirlo, vas a prevenir en más del doble el ingreso a UCI, la fatalidad, las muertes, ¿no? Entonces es mucho mayor el beneficio si es que tú previenes en este grupo que en este grupo. Y no quiero decir que no debas prevenir en todos los grupos. Si es que no genera un costo para ti o si no genera una reducción de recursos, ¿no? Una estimación de los recursos, pues si se va por el otro lado de evaluación de tecnologías sanitarias. Si tú no te vas por ese lado, pues podrías decir, ¿no? Simplemente que aúnen los esfuerzos principalmente para ese grupo etario de 18 a incluso hasta los 60 años, que también es un poco más fuerte, ¿no? Casi el doble. 1.84 está muy cerca de 2, casi el doble, ¿no? Entonces, esto sería clínicamente relevante, posiblemente, bueno, al fin y al cabo está reduciendo, si es que son muertes, bueno, vas a reducir las muertes, quizás sí sea clínicamente relevante, ¿no? Pero es más pequeño, el valor es muchísimo más pequeño que este 2.44. Pero, si nos damos cuenta, el valor P es 0.0001. O sea que el valor P no ha cambiado mucho, o sea, disminuyó bastante, ¿no? Disminuyó bastante, pero sigue siendo pequeño, o sea, no se puede interpretar bien este valor P. Claro, es estadísticamente significativo, claro que sí, pero si nosotros nos vamos al valor puntual de 1.10, pues es mucho mejor, ¿no? Decir que aumenta el riesgo 1.10 veces más, ¿no? Entonces es mucho más enriquecedor para la toma de decisiones, es mucho mejor. De la misma forma, en el estudio de asma, ¿no? Nosotros hemos encontrado que en los niños de 3 a 4 años, la lactancia materna exclusiva entre 4 a 6 meses, este que está acá, ¿no? Disminuye en 0.47 veces el riesgo de asma en comparación con aquellos que no tuvieron lactancia materna, porque ellos tienen uno, ¿no? En comparación con ellos. Siendo este resultado estadísticamente significativo y posiblemente clínicamente relevante, porque para nosotros, en la práctica clínica, es mucho más sencillo recomendar durante las sesiones del control prenatal, durante el parto, durante el posparto, que haga lactancia materna. Es mucho más sencillo que no sé, eh, medicar al paciente, que tener controles de asma posteriormente. No es mucho más sencillo que ellos lo prevengan desde ese punto que nosotros vayamos a unar otros esfuerzos para la curación de las enfermedades, ¿no? Entonces, por ese lado se va, ¿no? Y además, ese intervalo de confianza es adecuado, ¿no? Cruza la unidad, no cruza la unidad, ¿no? Entonces, quiere decir que de una u otra forma sí previene el desarrollo de asma en la población. Se tendría que hacer estudios más grandes, obviamente, ¿no? Y la relevancia clínica, por último, ¿no? Ya para culminar, existen situaciones como las previamente mostradas que una u otra asociación será más relevante que otra. Por ejemplo, en pacientes con COVID-19, un medicamento demostró que disminuye la carga viral, ¿no? No estoy haciendo énfasis en ningún medicamento, ¿no? Solamente reduce hasta en un 0.87, o sea, 0.87 veces menos riesgo de un aumento de carga viral, ¿no? Pero no reduce la mortalidad, ¿no? O sea, que hay un riesgo relativo que se interpreta, entre comillas, similar al odds ratio de 1.03. ¿Es relevante esto? ¿No? O sea, si es que no te reduce la mortalidad, ¿para qué le vas a dar ese medicamento, no? Me disminuye la carga viral, pero la carga viral no está ni siquiera asociada a la mortalidad, o sea, no me reduce la mortalidad. Quizás no debo utilizar ese medicamento como tal, ¿no? Porque no me reduce en sí la mortalidad. ¿Sería relevante, es adecuado brindar ese medicamento al paciente si es que no te reduce la mortalidad y solamente te reduce un índice, un valor de laboratorio que posiblemente sea no concluyente para tu práctica de clínica? Por otro lado, en pacientes con COVID-19 se evidenció que la hipertensión arterial aumenta el riesgo de muerte hasta en 2.88 veces de riesgo, ¿no? Mayor riesgo de muerte por aquellos que tienen hipertensión arterial. Esto es útil. Si hiciéramos nosotros la prevención de dicha comorbilidad, o sea, de la hipertensión arterial, ¿disminuiríamos la muerte de nuestros pacientes? Posiblemente sí, ¿verdad? Entonces, esto creo que sería una mejor práctica para que nosotros podamos adoptarla, ya que vamos a disminuir el riesgo de fallecimiento hasta en 2.88 veces. Eso sí es mucho más importante, quizás, ¿no? Entonces, esto de la relevancia clínica va a ser, en algunos casos, muy subjetivos, pero en algunos casos necesario para que ustedes tomen una decisión en base a un artículo científico. Entonces, los puntos clave. El valor de las medidas de asociación o efecto son una forma más efectiva de cuantificar directamente el efecto de una variable sobre otra, en comparación con el simple valor P.
¿no? Las medidas de efecto siempre van acompañadas de un intervalo de confianza. Dicho intervalo de confianza permite extrapolar los resultados a la población, porque no solamente te quedes con tu resultado de muestra, siempre extrapólalo a la población. Y la relevancia clínica dependerá de la fuerza de esta asociación. No es lo mismo una reducción de mortalidad del 20% que una reducción de carga viral del 50%. Reducir la mortalidad del 20% es mucho mejor. O sea, estás salvando 2 vidas de cada 10, por así decirlo, ¿no? En términos simples. Mientras que a uno le estás quitándole la carga viral a 5 personas de cada 10. Cosa que, bueno, depende de ti si es que eso es importante para tu práctica clínica. De la misma forma, no es lo mismo disminución de ingresos a UCI del 40% que una estancia hospitalaria más corta, ¿no? Si tú previenes que 4 de 10 personas ingresen a UCI, en comparación de que de esas 10 personas, su estancia hospitalaria sea 24 horas menos, ¿no? Pero no tiene nada de malo, porque bueno, tendrías que hacer el riesgo, ¿no? Bueno, hay costo de la cama del hospital, hay posibles infecciones asociadas a la estancia hospitalaria y todo eso, pero bueno, acá vemos que la relevancia es mejor en UCI, ¿no? Sería mejor nosotros prevenir que ese paciente ingrese a UCI que simplemente pues en un día de estancia hospitalaria, ¿no? Entonces, todo esto se va a balancear. Todo esto tiene que balancearse de acuerdo a los recursos que ustedes tienen, de acuerdo a las posibilidades que ustedes tienen de adoptar o no adoptar alguna práctica a partir de un artículo científico, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Esta es una solamente introducción. Hay muchas cosas que posiblemente tengan que repasar, como por ejemplo los Swiss ratio, los prevalence ratio, que se interpretan de la misma forma, bueno, entre comillas, de la misma forma que el odds ratio, pero que van por el mismo sentido, ¿no? Que tienen una medida de efecto directa para que ustedes puedan tomar una decisión, ¿no? Y no solamente se basen en el valor. Bueno, eso sería todo. Muchas Muchas gracias. gracias, sí, muchas gracias, doctor, por su exposición. A ver, pasamos a la ronda de preguntas. Por favor, si hay una pregunta, pueden ponerla por el chat. Doctor, parece que no hay ninguna pregunta. Unas palabras finales, por favor. Ya, genial. Bueno, espero que haya quedado claro este punto, principalmente la parte de que no solamente siguen del valor P. Eso creo que era lo más distinto de esta sesión, para que puedan ver más allá de solamente el valor P, ¿no? Y bueno, esta es una serie de pasos que ustedes tienen que seguir, porque van a encontrarse diversas medidas de efecto, no solamente odds ratio, sino risk ratio, prevalence ratio, hazard ratio, riesgo atribuible, número mínimo número necesario a tratar, ¿no? El LNT. Hay muchas medidas de efecto que pueden ayudar a tomar decisiones. O sea, ver cuántos pacientes se recuperan si es que le doy o no le doy el medicamento, ver los días de hospitalización, ver la probabilidad de que me genere o no genere una patología. Entonces, todas esas cositas ustedes tienen que solaparlas en su práctica clínica, ¿no? Entonces, vean más allá de solamente las conclusiones de los artículos y céntrense posiblemente en la lectura puntual de cada uno de estos numeritos, ¿no? Que no son complicados en sí. Entonces, la práctica siempre hace al maestro y bueno, eso sería todo, más que muchas gracias por su atención.